Hola, soy el pastor Alfredo Machado, bienvenido al canal de la Casa Oasis de Gracia. Queremos dejar contigo esta palabra que edificará tu corazón, ayudará en tu fe y continuará sumando en las generaciones. A continuación te dejamos con esta palabra. Bendiciones. Y vamos a entender un poco lo que es el valor histórico del dinero. ¿O qué es el dinero? La palabra dinero probablemente viene del denario romano o del dinar árabe. De allí parte la etimología de la palabra dinero. ¿Ok? Pero nosotros cuando vemos el dinero tiene ciertas características. Tiene una esfinge o una cara tallada de alguien, ¿verdad? Tiene unas inscripciones y ya más adelante vamos a ver para qué servía todo esto. Pero el concepto en sí del dinero es mucho más antiguo que esto. Al principio, en las primeras civilizaciones, habían intercambios de bienes y servicios. Las personas intercambiaban animales por piezas de ropa, por cualquier bien o cualquier servicio o por cualquier cosa que quisieran adquirir. Se comerciaba con la sal, se comerciaba con el té, se comerciaba con animales. La gente comerciaba con su tiempo. Y hay un ejemplo bíblico de esto que es bien importante que podamos traer en este momento. Jacob tuvo que trabajar ¿cuánto tiempo por su esposa? 14 años. ¿Cuál era el convenio original? 7 años. Pero fue engañado y él estaba cambiando su trabajo por la esposa. Eso es un intercambio. Eso es comercio, de alguna manera, ¿ok? Entonces las personas también podían comerciar con su tiempo. De hecho, la esclavitud el concepto de la esclavitud precisamente se apuntala en esto. Porque una persona que no podía pagar con moneda o con cualquier bien, no podían pagar sus deudas, entonces tenían que pagarlas con trabajo. Y él era esclavo hasta que se considerara que esa deuda era saldada. Sin embargo, dentro de las leyes del pueblo judío, podemos encontrar dentro de la ley judía cosas como de que cada 7 años se presentaba un año de jubileo y en ese año de jubileo las deudas de las personas que estaban esclavizadas debían considerarse canceladas. ¿Ok? Y estas personas deberían ser liberadas de sus deudas, pero en algunos momentos la persona podía considerar seguir viviendo su vida como un esclavo. Quiere decir que tal vez la esclavitud en ese momento o el concepto de la esclavitud no era lo que nosotros conocemos hoy en día como esclavitud. Sencillamente esta era una mano de obra que estaba pagada con tiempo y la persona pagaba los bienes y servicios que recibía con su tiempo de servicio a sus amos. Entonces las personas intercambiaban cosas, las personas intercambiaban bienes, especias, intercambiaban ropa, cualquier tipo de artesanía, cualquier tipo de inmueble, ¿ok? Y eso era algo natural, pero había un problema con esto, y el problema a lo que supuestamente, inocentemente se le da respuesta, es que usted tenía que conseguir a alguien que tuviera lo que usted necesitaba y que esa persona necesitara lo que usted tuviera para poder hacer este intercambio. Y esto no era algo sencillo. Y en la medida en que la humanidad fue expandiéndose por el territorio, esto fue haciéndose más complejo. A esto se le da una respuesta y fue acuñar monedas
como la que estamos viendo acá. Al principio se hizo intercambio por conchas, por piedras preciosas, por oro en bruto, por plata, por metales, pero los imperios, los gobiernos del tiempo en que se acuñan las monedas, comenzaron a ver de que ellos podían generar una ficha de canje que podían utilizar fácilmente. Ellos le daban el valor según la composición en el metal precioso en que estuviera hecha. Quiere decir que un denario como ese que tenemos en pantalla estaba hecho 100% de plata. ¿Ok? Pero comienza a pasar algo bien específico. ¿Ok? Y es que los gobiernos o los imperios en ese momento comienzan a darse cuenta de que ellos tenían una cantidad limitada de recursos y cada vez que acuñaban estas monedas tenían menos recursos. Cada vez que ellos introducían estas monedas en los mercados tenían menos recursos. Y ellos necesitaban tener mayor recurso para poder seguir ejerciendo el poder sobre sus pueblos conquistados. ¿Y qué hacían ellos? A alguien se le ocurrió, más o menos en el 268, por ahí 270 antes de Cristo, a alguien se le ocurrió, bueno, yo puedo hacer denarios con 95% de plata y 5% de otros metales. Y cuando a esta persona se le ocurrió esto, ya ahí había comenzado el engaño. ¿Por qué? Porque ya un denario no era un denario, ya era 95% denario y 5% engaño. Resulta que para el tiempo de Jesús, ya el denario solamente contenía el 75% de plata y el 25% de cualquier otra cosa que ellos fundieran con esa plata. Luego del tiempo de Jesús, un emperador llamado Caracalla llevó el denario a tener el 50% de plata y el otro 50% cualquier otro metal que no valía nada. Y resulta que para la decadencia del Imperio Romano, los denarios estaban constituidos por cualquier otro metal menos plata, pero seguían teniendo, por la palabra del imperio que los estaba emitiendo, el mismo valor que tuvieron en el principio. Entonces ya tenían una moneda que no valía nada, pero que a ellos les generaba el beneficio de poder comprar voluntades, de mantener a sus ejércitos por todo el mundo, de mantener el sometimiento de los pueblos que habían conquistado. Entonces, el primer engaño asociado al dinero precisamente es la devaluación. Y la devaluación no es de ahorita. La devaluación, según lo que estamos viendo, es un engaño que tiene toda la historia gestándose. De hecho, llegó un momento en que ya las monedas en metálico no tenían valor y se emiten billetes que dicen tener el valor en metálico. Y es lo que tenemos hoy nosotros en nuestro poder. Entonces, los imperios seguían obligando a que sus pueblos conquistados utilizaran la moneda que ellos emitían y decían que tenía cierto valor, pero en realidad esa moneda no valía nada. Hace el amor al dinero en la vida de una persona. Traición. En Mateo 26, del 14 al 16, vamos a encontrar esta cita donde Judas entrega al Señor, lo traiciona por 30 monedas de plata. ¿Ok? Ilusión de bienestar. Marcos 8:36. Vamos a encontrar allí una frase que nos debe hacer reflexionar.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Usted ha pensado en esto? Usted sabe que si nosotros nos desvivimos por lo material y no prestamos atención a lo eterno, un día no vamos a tener la oportunidad de echar para atrás y nos vamos a arrepentir de haber perdido nuestro propósito eterno. Y esto es bien delicado y esto es algo que los hijos de Dios debemos tener presente en todo momento. La avaricia, el amor al dinero genera avaricia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3 en la NTV. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Aquí se está refiriendo a personas que utilizaban la fe para engañar y de esa manera obtener los recursos de los hijos de Dios. La pérdida de la moral, primera de Timoteo 6:5. Para ellos mostrar sumisión a Dios es un medio para enriquecerse. Hay muchas personas que muestran apariencia de piedad, pero sin embargo esas personas están atentas a qué pueden obtener de las personas. Ok, la siguiente. Genera dependencia. ¿Dependencia de quién? Genera dependencia del dinero. Mateo 19, del 20 al 22. El joven rico. Este joven se presenta delante de Jesús, le dice al Señor: he cumplido todos los mandamientos de la ley. ¿Qué me hace falta? Y el Señor le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y este muchacho, dice la palabra, que se entristeció porque tenía muchos bienes, porque tenía muchas posesiones. Entonces, nosotros debemos poner en una balanza y entender algo. Nosotros, los recursos que tenemos, esos recursos que nosotros manejamos, esos recursos que nosotros, y entiéndame bien la palabra que le voy a decir, esos recursos que nosotros administramos. Y ya usted va a entender por qué le digo esto. Esos recursos que nosotros administramos, debemos administrarlos bien. Pero el día que a nosotros se nos acabe el aire en los pulmones, que la sangre no siga circulando por nuestro corazón, ese día en que nuestros ojos se cierren, que se nos apaguen las luces y que partamos de este mundo, ese día nosotros no nos vamos a llevar nada de lo que hayamos acumulado en esta tierra. Pero delante de nosotros se está abriendo el panorama eterno. Y si nosotros vivimos conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios, y nosotros amamos al Señor, y nosotros somos capaces de tener esa relación con el Padre, con el Hijo, y esa relación íntima con el Espíritu Santo, que nos muestra todo lo que debemos corregir, y nosotros en amor le obedecemos y hacemos todo lo que Él nos manda, entonces vamos a entrar en una eternidad con Él. Si nosotros no jugamos con la gracia, sino que respetamos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros, entonces nosotros vamos a esa eternidad con Dios. Pero ni a esa eternidad nos vamos a llevar nada, ni tampoco nos vamos a llevar nada si hicimos todo lo contrario y caemos en una eternidad sin el Señor. Esto debemos tenerlo bien claro. Genera arrogancia. Lucas 12:15. Aquí el Señor está predicando delante de una multitud y hay un joven que le dice: Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de mi herencia.
Y el Señor le dice, ¿acaso yo he sido puesto por juez delante de ustedes? Y luego de decirle esto al joven, le da esta frase y le dice, la vida no se mide por lo que tienes. En pocas palabras le dijo, no pelees por esa herencia, busca lo que verdaderamente edifica. La vida no tiene nada que ver con lo que tienes. La felicidad tampoco tiene nada que ver con el dinero. Y es capaz de que salga alguno y me diga por allí, pero ayuda mucho. Ayuda, pero no nos hace felices. La no dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero, yo puedo decir, puedo comprar lo que yo quiera, puedo disfrutar lo que yo quiera, puedo disfrutar la vida de la manera que me plazca. Y nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Porque el dinero es mío. Y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Error. Y ya vamos a ver por qué. La persona, cuando acumula muchas posesiones, tiene la tendencia a pensar que no necesita nada. Y en ese no necesitar nada, en ese paquete, en ese combo, tienen la tendencia de meter al Señor. No voy a generalizar porque conozco personas bien agarradas del Señor y que tienen muchos recursos. No es la regla, tal vez ellos sean la excepción a la regla, pero no puedo generalizar diciendo que todos son iguales. Conozco personas piadosas con muchos recursos y que administran muy bien esos recursos. Pero muchas personas, al tener mayor acumulación de bienes, tienen la tendencia a separarse de Dios. Apariencia y mentiras. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ellos querían, como todos los que estaban a su alrededor, ellos querían como entrar en esa misma ola. ¿Ok? Todos están dando sus posesiones, todos están dando sus bienes, todos ellos tienen generosidad en su corazón. Dice la palabra que en el libro de los Hechos, la primera iglesia, todos los miembros de esa primera iglesia tenían todo en común. Y hay algo bien importante en este tener todo en común. En este tener todo en común no es que nosotros tenemos una canilla y estamos el pastor, la pastora, mi esposa, Richard, Yauri, que está ya sentada también adelante, y está Mari, y estoy yo. Y tenemos una sola canilla. Y picamos la canilla, nos la repartimos entre todos. Y cuando se acabe la canilla, no hay más nada. Entonces nos morimos dignamente de hambre todos. Eso no es tener todo en común. Y es lo que muchas veces nosotros interpretamos de este pasaje. La comunidad judía el día de hoy aplica este mismo principio. La comunidad judía, entre ellos se puede decir que tienen todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque ellos le dan prioridad en sus negocios a gente que pertenece a su misma comunidad. El banquero judío le va a dar el crédito al constructor judío para que haga las infraestructuras que otro judío necesita. Y así se manejan en esa línea. ¿Y usted sabe por qué? Porque resulta que todos ellos van a una misma sinagoga, los atiende un mismo rabino, sus hijos estudian en el mismo colegio, todos se conocen y nadie quiere ser la mancha en el tapete. Nadie quiere actuar de manera inmoral para ser señalado y expulsado de la comunidad por sus hermanos.
¿Sí? Ellos, en cierta manera, manejan este principio de tener todo en común. Solamente les falta una cosa. Algo que nosotros tenemos, pero debemos aprender de ellos. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Amén. Pero ellos tienen el ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. Si nosotros hiciéramos lo que ellos hacen, teniendo a Cristo, la comunidad cristiana en el mundo debiera ser mucho más próspera que la comunidad judía. Amén. Pero todavía no hemos entendido bien esos principios. Ananías y Zafira, ellos pensaban que ellos iban delante de todos a quedar bien. Ellos dijeron, bueno, vendemos la propiedad y vamos a entregar el valor de la propiedad. Pero luego en secreto decidieron, mira, nadie va a saber, nosotros nos vamos a quedar con una parte para no quedarnos limpios. Le entregamos otra parte y bueno, como todos están dando todo, entonces nosotros nos montamos en esa ola de que todos dimos todo. Y entonces esa generosidad, esa imagen de que nosotros también somos caritativos, nos va a arropar. Y hasta ahí todo estaba relativamente bien en su pensamiento. Pero resulta que ellos estaban ganando cierta indulgencia con una mentira y no le estaban mintiendo a otra persona, a los apóstoles le estaban mintiendo nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Y todos sabemos cómo termina la historia de Ananías y Zafira. Y hay muchos otros males que no nos alcanzaría el tiempo verdaderamente si los nombramos todos. Pero Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y también esto es absurdo. Hay otra versión donde el predicador dice, y también esto es vanidad. ¿Ok? Vamos a ver qué más había dentro de ese hoyo negro que comprometió al hombre del principio. Avaricia. ¿Qué más había? Pereza. Mentira. Se engañó él mismo. No dependencia de Dios. Ansias de poder. Amor al dinero. Ya no le quedan más, pero ahí hay más cosas. Muerte. No daré al dinero el lugar de Dios. Mis principios no se negocian. Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros particularmente los hijos de Dios siempre tenemos la tendencia a decir esta frase fuera de contexto cada vez que nosotros queremos algo. Yo quiero un carro, mi papá es el dueño del oro y de la plata. Yo quiero una casa, mi papá es el dueño del oro y de la plata. Yo quiero unas vacaciones de 3 meses en Margarita. Nada, será para volverse margariteño, pero mi papá es el dueño del oro y de la plata. Y todo lo que nosotros anhelamos, queremos de alguna manera, voy a montar mi propio negocio porque mi papá es el dueño del oro y de la plata. Y a veces lo espiritualizamos de una manera y decimos, uy, santo, esta persona trae ese empuje de la fe porque dice que papá es el dueño del oro y de la plata. Pero el enfoque de esto tiene una profundidad mayor y yo no sé si usted se ha dado cuenta de esa profundidad. Pero resulta que si el Señor es dueño del oro y de la plata, se pudiera decir que los billetes que usted tiene en su bolsillo son una representación de oro y de plata. ¿Y a quién le pertenece ese oro y esa plata según lo que leemos en la palabra de Dios? A Dios. Y usted sabe que todo se compra y se paga con eso.
Entonces quiere decir que, amor, me compraste esta camisa, la compraste con mi sueldo, no importa, me diste un regalo, me sorprendiste. Entonces esta camisa es de Freddy, ¿sí? No, esta camisa es del Señor, porque esto se compró con semejanza de oro y de plata. Ah, tremendo lío, Señor. Porque entonces el televisor de 50 pulgadas que tengo en mi cuarto también es tuyo. Y la moto con la que me voy a pasear, pero con la que también trabajo y con la que a veces hago cosas indebidas, también es tuya. La moto con la que me como la luz en los semáforos también es tuya. Ay, papá. Y el carro con el que le toco corneta a la gente en la autopista y le digo, quítate que yo estoy apurado. Ese carro también es tuyo, Señor. Qué vergüenza que yo ando haciendo con tus cosas esa clase de cosas. Y resulta que el negocio donde alguien me pagó de más y yo me di cuenta y no fui honesto. Ay, papá, ese negocio también es tuyo. Ay, santo. Santo, resulta que el hermano que estaba vendiendo cositas por ahí para ayudarse y que yo le dejé una y después me olvidé de pagarle. Ah, pero como es mi hermano no importa. Esos recursos que mi hermano invirtió y con los que yo me quedé también son tuyos, Señor. Ay, santo. Ni siquiera las medias que tengo puestas son mías, para no decirle otra cosa. Entonces, cuando yo comprendo este primer principio de que el Señor es dueño del oro y de la plata, y también me doy cuenta de que todo lo que tengo es comprado con semejanza de oro y plata, y Dios me da la oportunidad de administrarlo, y en Deuteronomio 10:14 dice que del Señor es los cielos, la tierra, la plenitud de ellos y todo lo que en ellos habita. Ni siquiera usted se pertenece a usted mismo, usted le pertenece al Señor. Entonces, somos administradores de lo que el Señor pone a nuestra disposición. Si yo entiendo esto, entonces yo voy a partir por algo muy chiquitico. El diezmo. Y quiero que me entienda bien lo que le voy a decir porque es sencillo pero profundo al mismo tiempo. El diezmo. Si yo comprendo que nada de lo que tengo me pertenece, que el Señor pagó el precio de mi vida con su sangre en una cruz, y yo me voy a atrever a venir, traer el diezmo y decir, Señor, cumplí contigo, ya estamos bien por este mes. Perdóneme, en el tiempo de la gracia dice que la primera iglesia todo lo tenía en común y todos traían sus posesiones y sus bienes y lo ponían a los pies de los discípulos para que fueran administrados. En el tiempo del Antiguo Testamento, el diezmo era el 10%, se cumplía y estábamos chéveres. Pero en el tiempo de la gracia, yo tengo que entender que todo le pertenece al Señor y yo soy un administrador de sus bienes. Entonces no me puede doler entregarle el 10% a alguien a quien le pertenece todo lo que yo, entre comillas, poseo. Yo soy un administrador, yo no puedo ver la necesidad en el cuerpo de Cristo y dejarla pasar si tengo cómo responder y cómo resolverla.
En el tiempo de la primera iglesia se entendía esto y por eso dice que ellos todo lo tenían en común, porque no se ataban a las posesiones. El siguiente principio es que yo no debo pedir recursos sin propósito claro. ¿Y cuál es ese propósito claro? El propósito de Dios. Yo no puedo pararme en mi oración o arrodillarme en mi oración delante de Dios y decirle, Señor, dame riquezas, dame ganancias, dame recursos, multiplica mis bienes, si yo no sé en qué voy a emplear todo eso, porque sabe una cosa, la acumulación corrompe. Mateo 6 del 19 al 20 dice de la siguiente manera. Mateo 6 del 19 al 20 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tu tesoro en el cielo donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en las muchas posesiones, allí permanecerá. Lo siguiente, la caridad no es para convencer al mundo de que soy bueno, debo practicarla por amor. Repita conmigo, por amor. Yo no doy para que la gente vea que yo doy más y que yo soy bueno porque doy. Yo doy por amor. No debo tener ganancias de actividades ilícitas o inmorales. Ahora sí nos fregamos con este pastor. ¿Qué problema? No debo tener ganancias de actividades ilícitas o inmorales, porque esto me convierte en promotor y cómplice del tentador. Solamente le voy a poner un ejemplo chiquitico y avanzamos rápidamente con esto, porque con este ejemplo usted me va a entender todo lo demás de ahí en adelante. No es lícito que un cristiano sea el dueño de una licorería, porque usted sabe cuántas vidas se destruyen en una licorería. Y yo no me puedo escudar con que, es que cada quien haga con su dinero lo que quiera. Yo simplemente vendo eso, para mí eso no representa nada, ni siquiera lo consumo. Sí, qué chévere, nos lavamos las manos y listo. No podemos ser partícipe de algo que violenta los principios de la palabra de Dios. Nosotros, cuando vamos a emprender un negocio, nosotros tenemos que poner como el primer socio, como el presidente de la junta directiva, al Señor. Si algo de lo que yo voy a hacer no pasa por el filtro de la palabra de Dios, entonces yo no puedo emprender un negocio ilícito delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Usted comprende eso? Amén. El lugar de Dios en mi vida no es negociable ni por toda la riqueza del mundo. Dios es mi tesoro más preciado y en Él está mi corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y otro principio es que el tener dinero no me da el poder o el derecho de menospreciar a otro, pero sí me da el poder de impulsar y ayudar a mi prójimo. Lo que hablábamos de los judíos, ellos se impulsan entre ellos. Si nosotros hiciéramos, aunque sea, yo creo que el 5% de lo que ellos se atreven a hacer, teniendo a Cristo, la comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, tuviera un alcance tremendo para cumplir el propósito de Dios en la tierra y para establecer su reino. Y vamos a pasar a esta última lámina y con esto cerramos. Esto es rapidito. La globalización. ¿Ha escuchado el término globalización?
En la predicación pasada hablábamos de globalismo, porque el globalismo es el término político, la globalización es el término económico. ¿Qué es la globalización? Yo puedo hoy comprar en este preciso momento cualquier cosa que esté en China y lo puedo hacer a través del internet, pagarlo con dinero electrónico, no necesito ir a firmar presencialmente. Eso lo puedo hacer. El primer ensayo fue la moneda. A través de la moneda se creó la dependencia del hombre al dinero. El segundo ensayo, la moneda daba dominio sobre los hombres, pero ya la emisión de billete y la economía a otra escala daba la dependencia, de naciones enteras. Si nosotros podemos ver hoy en día, la Comunidad Europea tiene una moneda única. El dólar está esparcido por todo el mundo. El tercer ensayo, las tarjetas de crédito, débito internacional, el internet, la banca electrónica. Esto facilita mucho más el camino a una moneda única mundial. Usted sabe por qué están tachadas las primeras, ¿no? Porque ya eso es como que vamos en un checklist y dice, ya esto pasó, ya esto pasó, ya esto pasó, y fíjese lo que dice ahora. Este es el inicio de la práctica. Dice, chips y dispositivos biométricos con información de crédito. Actualmente esto está en proceso, pero esto va a ser el siguiente paso para esa moneda mundial. Y próximamente una marca sin la que no se podrá comprar o vender. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. El dinero fue concebido desde el principio de los tiempos, cuando fue establecido para llegar a esto. No es una casualidad, no es una cadena de acontecimientos aislados que se fueron dando aleatoriamente para llegar a donde estamos. Cada uno de estos pasos, desde el principio de las civilizaciones, estaba concebido para este momento. Pero esto a nosotros no nos debe asustar, esto a nosotros no nos debe confundir. Cuidado. Esto a nosotros lo único que nos dice y nos llena de gozo es que nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y yo sé que este tema da para muchas más cosas, pero mire ahí en la pantalla. Lo demás lo vemos en esta semana en los oasis. Por favor, no se pierda los oasis. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra de seguro edificó tu vida, por favor compártela, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga.